ha escuchado hablar de los alimentos transgénicos, que son aquellos productos modificados mediante procesos altamente cuidadosos de ingeniería, en los que se les insertan genes exógenos de otras especies a animales o plantas. Se altera genéticamente la célula de un alimento insertando código de ADN de otro alimento o de otro ser vivo. Desde que aparecieron los alimentos transgénicos han sido objeto de polémica. Existen personas que están a su favor y otras que están en contra, principalmente por los daños al medio ambiente y a la salud que estos podrían causar por el incremento de la contaminación en los alimentos debido al uso de productos químicos en la agricultura. El producto ya deja de ser natural, sino que ya es genéticamente modificado. Luces, cámara, acción. Bienvenidos todos acá Al Mediodía, un día más en el que estamos con ustedes 12 y 1 de la tarde, cuando es miércoles 21 de diciembre, cada vez más cerca del 31 del fin de año. Faltan solo 10 días. Apenas 10 días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Al Mediodía y nosotros, como siempre, tenemos un tema especial para usted. Y la recomendación de que en estas últimas 2 semanas del año usted planifique sus actividades, su feriado y sobre todo con quién va a pasar en estas festividades, porque hay que hacerlo en familia, hay que hacerlo con los amigos. Eso es lo más importante y que se dé el tiempo para todos. En muchísimas familias pasa, de hecho en la gran mayoría, que pasan, por ejemplo, la Navidad con la familia del padre y el fin de año con la familia de la madre, o viceversa, o se dan unas horas en unas y otras horas en otras. Bueno, el tema es tratar de repartir ese tiempo con las personas que uno más ama, que esa es la parte más importante de estas fechas. Bueno, y nosotros también queremos hablar de algo importante, que son los debates, lo que se genera en el mundo entero, y nosotros también tenemos que tratarlo aquí. Hoy vamos a hablar sobre la salud, estamos hablando de los transgénicos, ese tipo de compuestos tal vez que están en los alimentos que consumimos y que nosotros debemos saber si son buenos o son malos para la salud. Y es que por eso iniciamos el programa con ese justo título. ¿Son buenos o malos para la salud? Con signo de interrogación. Usted lo sabe. La verdad, nosotros lo vamos a descubrir ahora. Quizás no son ni malos ni buenos. Quizás hay buenos y quizás hay malos. Todo en exageración también hace daño. Y hay que tomar en cuenta que nosotros como país tenemos en la Constitución algo preciso estipulado sobre los transgénicos que estaremos viendo en el transcurso de este programa. No les digo porque si no luego se desconectan, y lo que quiero es mantenerles en espera durante toda esta hora. ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Qué dice la normativa vigente? Y es importante que nuestros productos, los que consumimos, deben tener marcado si existen transgénicos ahí. Lo vamos a ver durante esta hora de programa. Por supuesto que sí, nosotros tenemos en la Constitución ya algo especificado, que como lo decía Vane, lo vamos a decir después de un momento. Mientras tanto, ¿qué les parece si es que ya entramos en el tema? Y vamos con nuestro primer reportaje, el de Amelina. ¿Qué son los transgénicos, Arturo? Creo que debemos partir desde ahí. Y nuestra compañera Melina Espinosa nos lo va a contar a continuación. Seguramente ha escuchado hablar de los alimentos transgénicos, que son aquellos productos modificados mediante procesos altamente cuidadosos de ingeniería, en los que se les insertan genes exógenos de otras especies a animales o plantas. Los alimentos transgénicos, como el nombre lo dice, viene de transportar los genes. Entonces se refiere a que un alimento de por sí a veces es muy susceptible a insecticidas, a depredadores. Entonces lo que busca la parte de producción agrícola es cómo proteger sus cultivos. Entonces el tema está en que se altera genéticamente la célula de un alimento insertando código de ADN de otro alimento o de otro ser vivo. Sin duda, este tipo de métodos para mejorar el linaje de las especies tratadas significa un avance importante para la ciencia. Sin embargo, varias preguntas quedan expuestas al aire, como por ejemplo, ¿qué beneficios aportan los alimentos transgénicos? ¿Son seguros? Y de ser así, ¿cuáles son sus posibles efectos? Las ventajas sobre todo son más de interés comercial en realidad. Muy poco se podría hablar de la parte nutricional porque con una dieta balanceada es suficiente y surtida. Más el interés es comercial de tener mayor producción por hectárea, de hacer que los productos no se pierdan por aplicación de insecticidas o de
parásitos que se encuentran en el ambiente y que destruyen al fruto de la planta. Por otra parte, se conoce que entre los beneficios de los alimentos transgénicos se encuentra la resistencia a plagas, la capacidad de producir toxinas insecticidas por su propia cuenta y la de obtener frutos más grandes, en mayor cantidad y en menor tiempo, usando menos recursos y muchas cosas más. Hay el beneficio de ser resistente a plagas o a insecticidas, y también está el beneficio de mejorar organolépticamente el producto. Cuando se hace cuando se inserta código de ADN de virus o bacterias, es para el primer uso que le he mencionado. Cuando se inserta código de ADN de otro alimento, en otro alimento también, ahí sí lo que se adquiere son propiedades de sabor, de nutrientes. Entonces, eso también es una de las ventajas, pero es un riesgo, porque por ejemplo, si yo agarro código del maní y se lo inserto en el tomate, resulta que si hay alguien que es alérgico al maní, posiblemente al consumir mucho de ese tomate, las trazas que quedan de esta combinación hace que cause una reacción alérgica en la persona. Según los expertos, existen otras ventajas de los transgénicos, como crear alimentos en laboratorios, que pueden ser a largo plazo una buena solución para acabar con la escasez de comida y el gasto de recursos valiosos. Al mediodía entonces hablamos de los transgénicos y cuáles son sus posibles beneficios y si es que existe algún perjuicio para la salud. Y para eso tenemos dos expertos que nos acompañan como siempre de altísimo nivel con quienes vamos a dialogar durante esta hora de programa. Nos acompaña el doctor César Pacimiño, él es genetista, también catedrático de una de las universidades de aquí de la capital. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también está el genetista, el PhD en Antropología y Economía Agrícola, Francisco Pacho Gangotena. También muchísimas gracias, él nos estará dando otras aristas sobre tal vez el consumo de transgénicos y los efectos que podrían tener en nuestra salud. Pero Arturo, ya lo hemos dicho y lo hacemos cada programa, que el más importante en este espacio es el ciudadano. Por supuesto, y es que estamos aquí para y por usted. Las líneas se abren desde este momento, 3970-822 o 3970-813. Seguro tiene muchísimas preguntas al respecto. Nosotros tenemos muchas dudas también al respecto. ¿Qué es de esto de los transgéneros? ¿Desde hace cuánto tiempo existe? ¿Nos hace bien o nos hace mal? Transgénicos, perdón. ¿Nos sirve a los seres humanos? ¿Nos hace daño? ¿Qué pasa con esto? Bueno, ¿qué tal si empezamos con una de las preguntas de base, creo yo? Y es, primero, ¿qué son los transgénicos? ¿Por qué existen, doctor? Gracias. El transgénico significa mezclar material genético de dos especies diferentes. Y lo que se pretende es obtener características nuevas en la primera, digamos, especie. Esto es un proceso artificial, es decir, que necesitas tecnología, necesitas conocimientos de cómo funciona el ADN. Entonces, la palabra transgénico significa mezclar material genético para obtener una cosa nueva a través de técnicas artificiales de manipulación del ADN. ¿Desde cuándo se hace esto? Son 30 años más o menos que están ya los transgénicos entre nosotros, querramos o no están. Y eso ha provocado justamente una discusión de hasta qué punto son beneficiosos, hasta qué punto hay problemas con la salud. Y ahí empieza la discusión. Yo defiendo la tecnología transgénica, soy genetista, la entiendo bastante bien, he trabajado con algunas cuestiones relacionadas a transgénesis. Entonces, el punto de la salud por sí mismo, la gente no se hace problema cuando hablas tú de los beneficios que ha producido la transgénesis como metodología en lo que es las vacunas, el obtener productos de anticuerpos monoclonales para la curación de enfermedades, etcétera. Donde hay más conflicto en realidad es en el tema del uso de estos organismos modificados genéticamente en el consumo de las personas, cuando hablas de alimentos. Ahí es cuando más provocan reacciones contrarias, ¿no? Entramos a la polémica en ese campo. Exactamente. Pero en tal caso están entre nosotros. Tal vez no sabemos que están ahí, pero están entre nosotros. Están desde hace 30 años entre nosotros. Tenemos un montón de productos que tienen transgénicos y los países han regulado, porque saben que existen, de alguna manera para o no tenerlos, o tenerlos en condiciones controladas y en porcentajes controlados.
Ahora vamos a ver los principales transgénicos o los productos que ya circulan en el mercado. Entiendo que usted podría decirnos en el ámbito agrícola, que es donde más podemos evidenciar, hay cultivos extensos y ya en Latinoamérica también. Muy extensos, yo diría demasiado extensos. Estamos con el maíz, la soya, el algodón, básicamente que en el mercado están. Son los tres que fuertemente... El algodón quiere decir, para que la gente entienda, no solamente hay transgénicos que uno puede consumir llevándoselos a la boca, sino también en prendas de vestir, en este caso. Exacto. Pañales para niños, para las mujeres las toallitas, tampones, todo eso viene con transgénicos. Expliquemos entonces, en el ámbito agrícola, ¿cuáles son las ventajas? Entiendo que, y lo que veíamos también en el reportaje de Amelina Espinosa, es que se modifica genéticamente para lograr obtener una característica deseada. Tengo yo aquí, entre las que había consultado, la resistencia al frío, por ejemplo, que se inserta desde genes de peces en papas y en fresas. Resistencia al frío, ¿qué otras características podríamos mencionar? Maravillas. Podemos mencionar maravillas. Por ejemplo, el uso de un gene que se le pone en el maíz. Y en la parte científica usted me va corrigiendo. Y a todos nos va instruyendo, pero es chévere ir aprendiendo juntos. Yo quiero topar bastante desde el punto de vista agrícola. Sí. ¿No? Primero, lo primero que diría es, todo lo que sea conocimiento es una maravilla en el ser humano. Vamos adelantando y vamos abriendo nuevas fronteras. Y digo, nadie puede negar la maravilla de los trabajos de Einstein. No. Por supuesto. ¿Cómo se utilizó el conocimiento de Einstein? Ya es otro bueno, tema, hay otra discusión. bombitas y destrucción de millones de personas, ¿no? Yo creo que lo mismo pasa en los transgénicos. Es una maravilla la investigación. Como se mencionó ahí, y César lo sabe mucho mejor que yo, en medicina se ha usado, según entiendo, para el problema del azúcar, ¿no? Se está utilizando. Se hace bueno, varias cosas, ¿no? No. Se hace, como es insulina artificial, Imagínense. o transgénica, Estaba viendo que es yo humana al final, ¿no? hace poco se logró hacer el primer pedazo de carne artificial. Un pedazo de este tamaño costó $250,000, pero fue el primer pedazo de carne artificial. Yeah. Ahora, también gracias a los transgénicos se puede alimentar, dicen quienes lo defienden en este caso, a toda, bueno, no a toda, pero a gran parte del planeta, porque la población, como todos sabemos, ha ido creciendo bastante más allá de los porcentajes, en muchos casos, esperados para esta época. ¿Cómo se les alimentaría si es que no habrían los transgénicos? Es decir, ¿esto ayuda a que haya una mejor alimentación en el mundo, que se reparta mejor la comida? Podemos apuntar varios caminos. A mí me gustaría conocer de César, en la agricultura, cuáles son las ventajas de los transgénicos. De alguna manera ya se presentó esto, Así es. ¿no? Y justo yo le Y preguntaba... entonces quisiera especificar eso para que desde ahí partamos un poquito. Y yo le ¿Qué hacía, ventajas tenemos justamente, en yo la le hacía la agricultura? pregunta, porque a nivel de agricultura se dice mucho que es para la soberanía alimentaria, como dice Arturo, para garantizar que en lugares donde tal vez no hay escasez de recursos, se puedan hacer este tipo de cultivos. Pero ¿cómo hacerlo? Por ejemplo, entiendo que en estas modificaciones es resistencia al frío, pero también otras como poder crecer donde no hay mucha agua, poder hacer una velocidad de crecimiento. ¿Cuáles son Así esas es. ventajas y cómo garantizamos que todos se alimenten? Bueno, el tema de los transgénicos en agricultura pasa por algunas cuestiones, ¿no? Los conocidos transgénicos, que son los más conflictivos, son la soya y el maíz, que esos han sido producidos para resistir plagas, por tanto se han metido genes que son tóxicos para las plagas, producen sustancias tóxicas para las plagas y así evitan las plagas. Y el otro gen que se ha metido es uno resistente a uno de los pesticidas más usados en el mundo, que es el glifosato. Entonces, en agricultura lo que se está planteando es tener
alimentos o plantas transgénicas con resistencia a varias cosas, como son plagas, como son pesticidas, como son el frío, adaptación a la altura, mejor cantidad de algunos elementos, como por ejemplo el arroz, que se produjo hace muchos años con vitamina A extra. Y eso, entre las cosas que se desarrolló, fue porque hay unos 250.000 niños en el mundo que tienen carencias de vitamina A, y se pensaba que era una de las formas de corregir este problema en el mundo era usar los transgénicos del arroz con esta característica. Asimismo, tú puedes poner sustancias que sean beneficiosas para la salud humana. Entonces, digamos que así uno lo ve maravilloso el tema, ¿no? Para usar las palabras de Francisco, ¿no? Dices, qué bien, y hacia allá deberíamos en realidad llevar la tecnología. El problema es cuando tú hablas de la soberanía alimenticia. Entonces, ahí que reclaman las sociedades. Las sociedades dicen que tienes el derecho de alimentarte y comer lo que tú quieres en relación a tu medio, a tu economía y también a tu libertad de escoger. Entonces, cuando hablas de transgénicos, ha habido una bulla tan grande en relación a los transgénicos y lo malos que son, que la gente se impacta de ese tema, ¿no? Entonces, cuando tú ves el tema científico puro, los transgénicos no han logrado, nadie ha logrado determinar que en realidad produzcan un daño específico en la salud. Y dentro de esa bulla también hay una crítica a las transnacionales, ¿no? Y recojo unas declaraciones que usted dio, dice, yo creo más en las evidencias científicas que en esta moda de estar en contra de los transgénicos porque provienen de una transnacional. Estamos tal vez tapándonos los ojos con una venda ante tal vez una solución a muchos problemas que tenemos a nivel mundial. Sí, así es. El tema, cuando tú topas el tema de las transnacionales, hay que centrarse en la productora de los transgénicos, que es la Monsanto. Y entonces, ¿cuál es el interés atrás de una producción de un alimento transgénico? Es las finanzas. Y entonces, cuando nosotros hablamos de las finanzas, hablamos de corporaciones que les interesa la venta por sí misma. Pero cuando hablamos desde el punto de vista científico, al menos a mí me interesa que la técnica sea utilizada y sea útil para solucionar problemas humanos. Entonces, yo puedo alejarme, de hecho, eso es el planteamiento que siempre he tenido, alejarnos de las transnacionales que tienen su propio interés y desarrollar tecnologías con las capacidades que tenemos en nuestros países para solucionar los problemas que tenemos nosotros. Ahora, entonces, no vendernos a las transnacionales, pero sí tener tecnología para que nos sirva a la sociedad. Claro, de eso se trata, y yo creo que así también se trata de vender el tema de los transgénicos, pero con esa premisa de tratar de alimentar a la mayor cantidad de gente posible con los transgénicos, no se logra, es decir, se quedan siempre las mismas personas con la misma cantidad de alimento. Es más o menos como la riqueza, la siguen almacenando solamente cierta cantidad de personas, mientras que a la gran mayoría no les llega. Eso mismo pasa también con los transgénicos, con sus investigaciones y con sus resultados. Usted, doctor, ¿qué pensaría al respecto? ¿Esto sucede? Yo quiero irme un poco para atrás, porque yo considero que los transgénicos son la cereza en el postre. Más tecnología casi no se puede dar. Claro. No. Pero ¿de dónde viene todo ese almuercito que hemos tenido? Me voy para atrás y me meto ya de lleno en mi campo. No. ¿Por qué usamos venenos? Me salgo un poquito de los transgénicos. Claro. ¿Por qué usamos venenos en la comida? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? En los embrios, dice usted, ¿no? Furadán. No, fue prohibido porque ya era grito al cielo de cómo es posible. ¿Por qué usamos Mansat? No. ¿Por qué usamos clorinados y fosforados? ¿Cuáles? ¿Esos son pesticidas? Como para que la gente en casa sepa de qué estamos hablando. Venenos de altísima toxicidad que se ha usado por 50 años y nadie ha dicho nada. No. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el ser humano cae en esto? Es el punto.
¿Por qué? Ya. Hay dos puntos. Todo esto está muy involucrado con un concepto, con un hecho. La comida es una mercancía. La comida se compra y se vende. No es un valor para el ser humano. Y empezamos a relativizar la salud metida en esa comida por el negocio. Me explico. Me voy un poquito en la historia, ¿Qué es lo más fértil que hay en el planeta, Vanessa? ¿De dónde saca usted? ¿Quiere hacerse una casa de madera de lujo? ¿De dónde saca la mejor madera del mundo? Caoba, de Guayacán, Claro, de la de Amazonía. la selva, de la Amazonía. ¿Cuándo fumigamos? ¿Cuándo fertilizamos? Nunca necesitamos urea. No tenemos que hacer una fábrica de urea para solucionar el problema de la fertilidad en la selva. Porque eso es silvestre. O sea, eso está ahí y eso crece de manera Porque silvestre. hay ciclos que se están dando, ahí están los microorganismos, la materia orgánica y todo eso. O sea que el planeta creó su fertilidad, su capacidad. Doy un datito que si hay tiempo lo voy a retomar después. La selva es tan poderosa que produce entre 20 y 30 toneladas de materia orgánica seca por hectárea cada año. Y con eso se alimenta. O sea, se autosustenta. Se autosustenta. Y entran en unos ciclos maravillosos en los cuales los microorganismos son los actores principales. El problema es que la selva tiene su propio tiempo. Ya. Y Entonces, para comer necesitamos otros tiempos y yo entiendo que ahí vendrán las aceleraciones de los cultivos y el potenciar que los alimentos sean más grandes, más lindos, más bonitos, y ahí entramos en la genética. Y voy a volver sobre el punto. Entonces, la naturaleza en sí tiene la capacidad. ¿Cuándo empieza a utilizarse nitrógeno, fósforo, potasio? Son los alimentos para las plantas, los tres principales minerales que necesita la planta. La planta propiamente necesita unos 80 minerales, pero trazas chiquititas, ¿no? Pero lo fuerte es nitrógeno, fósforo, potasio. Y ahí empezamos a entrar en un territorio súper interesante. Vanessa, Arturo, entran un poquito en la historia. ¿Cuándo empiezan los fertilizantes químicos? Un señor, un investigador, y nuevamente la ciencia, el conocimiento como tal, no es malo, es una maravilla. Por supuesto. Viene von Liebig, un investigador alemán, y en sus investigaciones con una lógica, no necesitaba computadoras esa gente. Einstein no necesitó una computadora, un pensamiento maravilloso. Y dice, voy a coger plantas, las quemo y veo de dónde y qué tiene adentro. No voy a ir muy en detalle por el tiempo, pero dice, tiene elementos químicos, entonces entre los cuales los principales son nitrógeno, fósforo, potasio. Entonces, si a una planta empezamos a darle un poquito más de potasio, un poquito más de fósforo, esa planta... Hay que ser más rápido. No. El problema es que del conocimiento vamos al negocio, que es lo que se estaba diciendo. Ya. Entonces, sigo un poco la secuencia. Viene la Segunda Guerra Mundial, viene la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y ese es un punto de viraje. Quiebre, ¿no? Una bisagra. Una bisagra. ¿Y por qué digo esto? En la guerra, para matar, se utilizaban explosivos. No había nada de lo nuclear. Eran explosivos. ¿Cómo se hacían los explosivos? Nitrógeno, fósforo, potasio. Y se da una lucha, literalmente una lucha en la Primera y Segunda Guerra Mundial por el control del nitrógeno. Entonces se traía salitre de Chile, una de las fuentes, ¿no? En eso los aliados les cortan el camino a los alemanes y los alemanes tienen gente de ciencia, ¿no?
Entonces asoma Bosch, asoma Fritz Haber y dicen, esto lo solucionamos a la carrera. Respire, Vanessa, profundamente. ¿Qué metió en sus pulmones? Oxígeno. No. Solo 23% entra de oxígeno. Un 75% es nitrógeno. Y aquí tenemos Nitrógeno. CO2 porque estamos en un subsuelo. Hagamos una pausita en este repaso Paréntesis histórico pequeño. porque nos está llamando una persona por la línea telefónica. Sí, y no ¿Quién es? podemos hacerle esperar mucho, así que solamente un paréntesis para seguir con la historia que está interesante. Mauricio Gavilanes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cuál es tu inquietud? Hola Mauricio, ¿estás por ahí? ¿Me confirman? No, bueno, gracias de todos modos, parece que se fue la llamada. Nos quedamos en que solamente el 25% de lo que respiramos es oxígeno. Un 0.03 es anhídrido carbónico, pero lo grueso es nitrógeno. ¿Ya? Datos rápidos. En una hectárea, en los 10 kilómetros de atmósfera, no, en el aire que tenemos, se estima, hay diferentes números, 2.600 quintales de nitrógeno. Pongámoslo en otras palabras, de urea. Ya. No, Ya. de urea. En agricultura necesitamos unos 4 o 5 quintales por hectárea. Y hay 2.600 Ahí. quintales. Ahí. ¿Por qué compramos? Ya. ¿Por qué lo hacemos? Nos vamos a la historia un poco. La selva no compra nada. No. Nos vamos un poquito para atrás en la historia. Bush, Fritz Haber descubren cómo recoger nitrógeno, urea, nitrógeno del aire. Hacen sus maquinitas un poco costosas, pero estaban en guerra, entonces 1000 grados de... No bajo a detalles, cómo hacen, ¿no? Pero logran capturar nitrógeno y ayudan a los ejércitos. A mí me gustaría decir algo Sí. al respecto de Por esto, favor. que el tema del nitrógeno pasa también por el tema de transgénesis, ¿no? Hay bacterias que tú Ya, desde puedes ahí. hacer ahora Que producen nitrógeno. que producen nitrógeno y que podrían ser una buena solución para tener suelos más productivos. Al final, el tema de la transgénesis va a las necesidades, ¿no? Tú, Arturo, hablabas algo del número, del volumen de producción, y claro, América Latina produce 4 veces más alimento de lo que realmente consumirlo. consume. Y el consumo va a un cuarto de la población, en realidad. Entonces, el problema está también, es verdad, en el tema del consumo. Pero hay una cuestión también que es especial en el tema de los transgénicos, y es que surgieron por una necesidad. O sea, los transgénicos surgen Claro, por necesidad. pero Y por ahora que supuesto. estamos enfrentándonos al calentamiento global, no nos va a tocar otra opción que tener organismos transgénicos, Los alimentos científicos transgénicos van a tener que seguir inventando, por supuesto. que se adapten a las nuevas exigencias ambientales. Nos volvió a llamar Mauricio Gavilanes. Mauricio, buenas tardes, bienvenido. ¿Tienes una inquietud? Y buenas tardes, tengo una pregunta. Si es verdad que, por ejemplo, la semilla de un mango se le puede hacer crecer en un clima frío, por ejemplo, en un páramo, o influye mucho el medio ambiente, en este caso la temperatura. Y si es verdad que las semillas transgénicas destruyen el humus, o sea, la capa de la tierra. Eso quisiera que me contesten los genetistas. Les felicito por el programa. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, Bueno, una semilla de un mango puede O sea, crecer en un páramo. el tema es que tú, a través de la transgénesis, Podría puedes ser. hacer que se adapten. Hay un gen de un pez, el pez cebra, que parece que podría solucionar el tema del frío, adaptación al frío. Entonces, nosotros en los Andes tenemos el problema de las heladas, Claro. y el trabajar con especies que son seleccionadas de forma natural versus el trabajar con técnica transgénica que obtienes de una generación a otra, un organismo mucho más adaptado. Eso es lo que ha provocado que sigamos investigando en transgénesis, porque queremos hacer lo que la naturaleza o la agricultura hace en largos periodos, hacerlo en cortos periodos, que es de una generación a otra. Entonces, en principio sí se puede. De hecho, se probó con una técnica que dispara
micropartículas de oro con genes de resistencia al frío, se le dispara al tomate y el tomate se adapta al frío. Entonces, sí hay unas experiencias interesantes que están encaminando a obtener los transgénicos, ¿no? Hay países que se han involucrado en este tema, por ejemplo, para llevar al extremo de este tema. Cuba acaba de decir que va 2017. a desarrollar tecnología transgénica. Ellos van a desarrollar tecnología transgénica para maíz y porque soya. Necesitan el producto. Eso Alejado justo de lo que decíamos, de las transnacionales. Ellos Entonces, solitos. ellos solos, que es lo que podemos hacer en el Ecuador. El conocimiento al servicio de nuestra población. Y para irnos a la pausa, otros países que tienen cultivos de transgénicos, los más importantes: Estados Unidos, Argentina, Canadá, Brasil, China, Paraguay, India y Sudáfrica. Pero también tenemos a otros en menor cantidad como México, España, Filipinas, Uruguay, Australia y Rumania. Así que los transgénicos están en varios países del mundo. Brasil tal y vez Colombia, ¿no? Brasil y Colombia también, Honduras, Alemania. Son los países que nos quedaban pendientes. Vamos a hacer una pequeña pausita porque nos están pidiendo que hagamos un descanso para seguir hablando sobre este tema y ya volvemos con más. Estamos hablando de transgénicos, las líneas están abiertas para receptar todas sus inquietudes. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos aquí al mediodía, cuando son exactamente las 12:34 de la tarde. Momento de presentarles la otra cara de la moneda en un reportaje en el que hablaremos de los alimentos transgénicos. Pero ¿por qué se arma el debate? ¿Por qué la polémica? Si son buenos o malos. En este caso hablaremos de las personas que piensan que no son tan buenos para la salud. Desde que aparecieron los alimentos transgénicos han sido objeto de polémica. Existen personas que están a su favor y otras que están en contra, principalmente por los daños al medio ambiente y a la salud que estos podrían causar por el incremento de la contaminación en los alimentos debido al uso de productos químicos en la agricultura. El producto ya deja de ser natural, sino que ya es genéticamente modificado. Y este producto se convierte en una esponja de todo lo que le apliquen alrededor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un maíz, los más comunes son maíz, soya, papa, son los que más se encuentran. Entonces, supongamos el maíz está ahí y yo quiero matar la mala hierba que tiene alrededor, echo el insecticida. El alimento absorbe todo este insecticida, no se muere, queda ahí. De ahí hay algún parásito cerca, echo algún insecticida para ese parásito. Ese alimento vuelve a absorber este insecticida que se aplica. Hasta la actualidad no hay un estudio contundente que compruebe los efectos nocivos que pudiera causar el consumo de alimentos transgénicos. Lo que se han hecho son pruebas del alimento solamente modificado genéticamente, ¿qué pasa si se consume? El alimento modificado genéticamente con trazas de pesticida, ¿qué pasa si se consume? No, las pruebas todavía no han terminado, no son contundentes. Se cree que esto puede llevar varias generaciones para ver si es que en realidad hay algún resultado, por lo que actualmente tanto la FDA y los organismos de Europa todavía permiten el uso de estos alimentos. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, verifica que las compañías fabricantes notifiquen al consumidor la naturaleza de sus productos a través del etiquetado. Por el momento, lo que se advierte, lo que sí se da el derecho al consumidor es advertir mediante la etiqueta. Por ejemplo, en la regulación de Ecuador, lo que se pide es que se mencione, este alimento contiene transgénicos. Entonces, lo que se hace es advertir a la población y la población ya toma la decisión de si consume el producto o no. Por eso nosotros lo que recomendamos es que se utilice que se consuma alimentos orgánicos como tal, o si no hay una facilidad del acceso de productos orgánicos, aunque ahora está aumentando mucho la oferta de estos productos, lo que se pide es que se consuman alimentos mínimamente procesados. Si un producto le ha causado alguna reacción adversa a su salud, usted puede hacer la denuncia en www.alertaproductos.gov.es o acercarse a las oficinas del ARSA entregando un oficio de denuncia. Esto de acá contribuye a los ciudadanos por este empoderamiento ciudadano que dio el presidente, de que no solamente las agencias se encarguen de hacer el control, sino que
la gente empiece a tener esta cultura de reclamar, de denunciar. Eso es súper necesario porque con eso estoy ayudando a mi vecino, a mi familia, a que no encuentre en el mercado un producto que le vaya a hacer daño. Creo que podemos recoger las preocupaciones ciudadanas en dos aspectos sustanciales. El primero, que estos alimentos que contienen transgénicos pueden producir reacciones alérgicas o ser tóxicos. Y la otra, que pueden tener o que pueden generar cambios genéticos inesperados y a largo plazo. ¿Qué dice la evidencia científica, doctor? En realidad no se ha probado. Hay un último estudio que recoge todos los trabajos que se han hecho sobre transgénesis, los trabajos serios, ¿no?, de investigación. Y la primera cosa que salta a la luz es que más o menos un 50% de trabajos tienen conflictos de intereses con las transnacionales. Entonces dicen que son buenos. Los otros, curiosamente, un 34% dicen que son buenos. Es decir, más o menos el 80%, 84% de estudios muestran que no hay ningún peligro en el consumo de transgénicos. Entonces yo apunto por ahí, en realidad. O sea, el tema de los transgénicos por sí mismos no tienen un conflicto. Hablas tú, Vanessa, del tema de las alergias. Alergias puede producir cualquier producto. Claro, depende o sea, ya hay gente que tiene del alergias receptor. a los mariscos, hay gente que tiene alergia al gluten y eso es uno de los trastornos más serios que existen en la actualidad, ¿no? Entonces, el tema de las alergias, perdón, es relativamente aceptable desde el punto de vista de que cualquier producto puede producir. El tema de toxicidad y la circulación de material genético que se habla que podría entrar en el ser humano, el material genético transgénico, en el ser humano ya está circulando material genético de las especies que tú estés comiendo. Tú comes un banano y el ADN se mete. El problema es que el organismo ataca ese ADN extraño, lo destruye y la incorporación, que es lo que se tiene miedo, la incorporación al individuo, es decir, vamos a ser individuos transgénicos, eso no es verdad. O sea, existe material genético que ya está circulando en los individuos y no produce nada. Perdón. Entonces, pienso que hay una serie de mitos alrededor del consumo de transgénicos. Una de las últimas declaraciones a mí importantes que sí se debe considerar es la misma Organización Mundial de la Salud que dice que los organismos transgénicos no han mostrado ningún daño. La Asociación para Avances de la Ciencia de Estados Unidos acaba de hacer una publicación que tampoco tienen problemas. Y la última, hay una carta que se envía a Greenpeace, que es uno de los que más defiende el tema de no consumo de transgénicos, que se le dice a Greenpeace, 109 premios Nobel le dicen, oiga, usted está evitando las evidencias científicas en función de su interés particular. Entonces yo sí creo que hay que romper un poco los mitos. Le corto rápidamente porque veo que el doctor Gangotena algo quería replicar el momento que hablamos de esta última parte. Yo quiero un poco que quede muy claro, muy claro. Y ese punto lo anoto con fuerza y con evidencias. No necesitamos transgénicos para alimentar al mundo. El transgénico per se tiene sus riesgos, no sabemos. Eso se nos dijo hace 50 años. La urea, señores, ¿cómo van a rechazar? Este rato se sabe que la urea destruye los suelos. Una fábrica de urea es en contra de los campesinos. Cambia el pH, cambia la salinidad del suelo, cambia la capacidad de intercambio catiónico, destruye la materia orgánica que es la fuerza del suelo, la urea. No sé, todavía no tenemos evidencias sobre la destrucción. Visita el Corn Belt en Estados Unidos, el suelo está destruido. ¿Qué es el Corn Belt? La franja del maíz en Estados Unidos. Y a propósito, que le hizo a los Estados Unidos millonario al principio de siglo. Y Estados Unidos produce el 48% del maíz del mundo. Voy al otro punto, que es esos suelos están destrozados, dice usted. Esos suelos están destruidos casi. Y funcionan solo por fertilizantes químicos. Voy al otro punto, que vamos a aumentar la productividad. No está comprobado que se aumente la productividad.
Hay datos, la Universidad de Kansas hay un dato que dice, más bien hemos notado una rebaja. Aceptemos, 5 o 10% de mejora. Pero yo creo que hay puntos claves aquí que no se dicen y que se ocultan. Y cuando se dicen, nosotros mismos vamos a hacer la investigación. ¿Cuáles son Como esos cuestión puntos, local, doctor? digo, espérate. Necesitamos modificar todo esto. Voy a datos. Por ejemplo, en Argentina. En Argentina se producen 19, están llegando a 20 millones de hectáreas de soya transgénica. Ok. Para cultivar esto es un avance tecnológico extraordinario, porque está utilizando un trabajador por cada 200 hectáreas. ¡Qué maravilla! La empresa. Y tenemos una de las empresas, yo en nombres me pierdo un poco, que está apuntando ya a las 750,000 hectáreas de soya. Ya. ¿Qué logra una gran empresa? Con el servicio de los transgénicos. El rato que tú pones en la soya el Bacillus thuringiensis, llamemos una bacteria, esa le protege a la planta contra el ataque de insectos. De las plagas. ¿Y por qué se dan las plagas? Entonces no nos preguntamos, corremos a la solución que es inmediatamente captada, secuestrada por la gran empresa. Pero no vamos al origen del problema. ¿Por qué? Por el monocultivo. Claro. El rato que tenemos policultivo se corta. Y también le damos chance al suelo de que se recupere. Vamos a traicionar al planeta porque no tenemos suficiente alimento. Espérate Esa es una gran mentira. Esa es una mentira. Remito a libros, a investigaciones. Estaba justo estudiando anoche esto. Con el maíz, solo con el maíz que hay en el mundo, hay casi 1 kilo diario por persona. Tú, Vanessa, no te comes 1 kilo diario de maíz. Hay de soya, hay papas, hay una diversidad. O sea que no hay falta de alimentos en el mundo. Hay una mala te remito a distribución. un libro, Naomi Klein, ¿no? Shock. Lo que hace las grandes empresas nos asustan. No hay. En la Segunda Guerra Mundial. La filosofía del miedo. Del miedo. Que es permanente. Para que la revolución verde entrara, se creó el mismo mito. No hay suficiente alimento. Espérate un rato, Arturo. No, porque esta parte yo creo que tiene que quedar claro para los audiovidentes. Hay suficiente comida en el mundo. La distribución es. Analiza un poco. Hay suficiente grano. Francis Lapé, gringa, no es ninguna comunista, dice hay casi un promedio de 3 kilos de granos por persona para todo el planeta. ¿Y por qué no llega ese alimento a la gente? Porque hay que tener suficiente steak. Especulación se llama también, doctor. Ya, espérate un rato. Para convertir, y a nivel técnico, 20 unidades de proteína vegetal que podría ir a la gente pobre, se coge y se produce una vaquita. Entonces, con esto estamos asegurando que va a llegar carne a todos los salones, a todo. Y no entro en detalle de cuánta carne come cada norteamericano. Así es. Necesitamos 3 programas. Doctor, como usted, yo no sabía, había que pedir un espacio más largo. Ya. La próxima... Entonces, el punto es, si tus hijos pueden tener una solución en su alimentación, el planeta puede tener una solución. ¿Por qué vas a entrar en espacios que en gran medida sacuden todo el proceso evolutivo de 3.500 millones de años en que hay una adaptación? Los genes humanos están
adaptados a reaccionar a cierto tipo de alimentación. Y yo creo que los que tienen que reaccionar también son los que dirigen los países, porque es un problema de distribución como lo estamos viendo. Vamos a revisar a continuación un reportaje que elaboró Arturo Barriga, en el que nos muestra también qué se está haciendo con el azúcar, con los edulcorantes. Usted sabe si son buenos o malos para su salud y dónde nomás se están ocupando. Vamos a verlo a continuación en el siguiente reportaje. Fue casi tan valiosa como el oro. Ayudó a ganar más de una guerra y le aporta hasta ahora la historia del ser humano el toque más dulce. Hoy su comercialización mueve millardos de dólares y se cree que hasta podría reemplazar al petróleo. ¡Azúcar! ¡Azúcar! En Occidente se estima que consumimos unos 19 kilos de azúcar al año por persona. Puede ser en exquisitos pasteles o en incomparables chocolates. Pero si creía que esa es una alta cantidad, o por el contrario, que debería ser mayor, pues le invitamos a visitar Australia. Ahí consumen 29 kilos al año en promedio. Pero el azúcar también tiene su lado oscuro. Así lo demuestra este experimento popularizado en el documental Azúcar. Cuando presiona la palanca de la izquierda, bebe agua azucarada. Cuando pulsa la palanca de la derecha, se le administra una perfusión intravenosa de cocaína directamente en el torrente sanguíneo. Entre la jeringuilla de cocaína líquida de la derecha y el agua azucarada de la izquierda, las ratas adictas deberían elegir la cocaína. Pero, sorpresa. Aproximadamente entre el 80 y el 90% de las ratas del experimento se decantaron por el agua azucarada en lugar de la cocaína. Entonces, los científicos se pusieron manos a la obra para poder inventar o reemplazar este celestial sabor. Bueno, por lo general lo que las industrias utilizan para endulzar en lugar del azúcar, utilizar productos, por lo general son los conocidos como edulcorantes. En este caso hay varios edulcorantes, varios tipos. Unos son edulcorantes calóricos y otros no calóricos. Es decir, los edulcorantes no calóricos son los que nos aportan el sabor dulce, pero no nos aportan energía ni calorías. Pero no todo salió tan bien. La nutricionista Cristina Calderón nos confirmó que en algunos casos el remedio literalmente resultó peor que la enfermedad. Bueno, principalmente esto sucede con el edulcorante conocido como aspartame. Este edulcorante ya ha tenido estudios en la parte clínica en la que sí demuestra una incidencia de problemas neurológicos, tal vez han habido también problemas de esclerosis, etcétera, por el uso indiscriminado de este. No quiere decir que el utilizar 1 o 2 sobres en el día esté mal, pero superar esto es ya un problema. En el planeta se estima que se consumen 150 millones de toneladas de azúcar y sus variantes al año. Si eso sigue así, el futuro es poco prometedor. Las últimas precisiones en este espacio, y quería comenzar este diálogo diciendo que la Carta Magna del Ecuador en 2008 declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, algo que fue observado en el año 2012 por el presidente Rafael Correa, quien dijo que las semillas genéticamente modificadas podrían cuadriplicar la producción y sacar de la miseria a los sectores más deprimidos. Pero eso no fue revisado todavía a nivel constitucional. Entonces, doctor, ¿qué podríamos hacer y cuál sería la posición del Ecuador, tomando en cuenta de que hay una importante importación, sobre todo de soya de Estados Unidos? Pues esa es una pelea mía de hace años, ¿no? Del tema de que era absurdo poner en una constitución que se prohíben las semillas transgénicas, pero igual hay una doble moral para mí ahí, porque el 70% de soya del Ecuador es transgénica y la traemos para hacer un montón de cuestiones alimenticias, pastas, etcétera, ¿no? Entonces, poner en una constitución era blindarnos al tema de desarrollo científico-tecnológico. Siempre he estado en contra de eso y vuelvo a decir, no hay evidencia real de que los transgénicos hagan mal. Voy a rescatar una cuestión estando a favor del tema de los transgénicos como producción propia incluso, y es que Francisco dice que no necesitamos los transgénicos. Y yo estoy totalmente de acuerdo. No necesitamos los transgénicos. El problema es que la agricultura tradicional no ha solucionado el problema del hambre por dos cosas específicas, porque la alimentación se convierte en un negocio y por el tema del reparto del alimento.
Entonces, si es que lograríamos solucionar eso, probablemente los transgénicos no tienen cabida. Pero si es que estamos en un medio en que las exigencias ambientales, el cambio climático, las mismas exigencias sociales de alimentación no se logra solucionar a través de la agricultura tradicional, pues tenemos que coger otra herramienta y probablemente la tecnología transgénica sea una buena herramienta porque hay demasiados mitos sobre el tema y no es verdad. Hasta romper el mercado, podría romper el tema del mercado. Yo defiendo la investigación nacional, podemos hacerla y creo que es un buen camino para que el Ecuador incluso pueda meterse a hacer cuestiones que sean llamativas al mundo, ¿no? Mencionó, doctor, una palabra que nosotros vamos a abordar después y son los mitos, que estaremos abordando más adelante en este espacio, pero tenemos que hacer una nueva pausa y ya regresamos con más al mediodía. Doce y 50 del mediodía, 2:55 del mediodía. En realidad nos quedan tan solo 5 minutos de un programa que ha pasado rapidísimo. La próxima vez les prometemos tener un poco más tiempo para este tipo de programas tan interesantes. Vamos a el segmento de los mitos. Si me pueden poner el primero para irlos resolviendo lo más rápidamente posible. Mito 1. Los alimentos transgénicos producen cáncer. Doctor Pazmiño, ¿esto es cierto o no? No está probado. ¿No faltan investigaciones en todo caso? Las investigaciones que existen no han demostrado. Ahí justamente hablábamos de un investigador francés que dice que ha logrado producir tumores en ratas. Le demostraron que esas ratas hacían tumores por sí mismas. Y entonces se destruyó ese mito. Hay mucho que hablar también al respecto. Vamos con el ¿Me mito, permiten, por favor. con relación a ese mito? A ver. Yo tengo la argumentación otra fuerte de México. México está en una lucha endiablada contra los transgénicos. Y ahí ellos utilizan mucho las investigaciones del doctor Bersenazzi de Argentina. ¿Qué dice el doctor? Él dice, en una población que está expuesta a los transgénicos, es que desde el aire se lanzan en Argentina 200 millones de litros de glifosatos. Eso tiene consecuencias. Y eso se esparce que por el es aire. bueno o malo, el transgénico no es el punto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Hay un empuje de la población campesina hacia la ciudad, porque se necesita solo un trabajador cada 200 hectáreas. Hay una destrucción del bosque nativo de Argentina de 200.000 hectáreas anuales, consecuencia de la presencia y avance de los transgénicos. ¿Que solucionamos el problema? No. Toda la soya que se produce en Argentina no se come en Argentina. Sale del país. Vamos al segundo mito porque si no se nos acaba el tiempo. Vamos al mito número 2, si es que me lo pueden poner en pantalla. Dice el mito 2, el cultivo de transgénicos amenaza la biodiversidad. Doctor Pazmiño, bueno, en este caso parecería que puede ser así. Bueno, ahí hay estudios contradictorios en realidad. Hay gente que dice que al ser más adaptados va reemplazando a las plantas naturales, digamos, y probablemente eso sí está ocurriendo, pero por eso es que se hace cultivos con unas protecciones naturales de alrededor. Entonces hay algunos mecanismos que parece que evitan el tema. Hay que proteger el patrimonio, ¿no es cierto? Usted nos decía que evidentemente hay un problema. Absolutamente glifosato en la soya. ¿El glifosato es un transgénico? No, es un pesticida. No, es un pesticida. Es un pesticida que va agarrado. Pero el glifosato elimina toda, absolutamente la diversidad del campo de 20 millones de hectáreas. Argentina, perfecto. Similar en Brasil, sigamos con el otro. En Estados Unidos. Se nos acaba el tiempo, tenemos un minuto más, por favor, vamos con el mito 3. Dice, no hay ninguna diferencia entre consumir alimentos transgénicos y los alimentos tradicionales. Doctor, ¿hay diferencias? Yo pienso que no hay diferencias. Bueno, perfecto. Yo pienso que si tengo un peligro para mi nieto, que está en camino, mi nieto, que hay un peligro de que puede haber puede la ser, posibilidad, ya con eso basta. Yo corto,
Sí, tengo otra alternativa. Otra alternativa. Y tenemos otra alternativa. Y a propósito de eso, y con esto terminamos, muchísimas gracias a nuestros doctores invitados, al doctor César Paz y Miño por sus comentarios y a Francisco Pacho Gangotena por todo lo que nos han ilustrado. El Reglamento Técnico de Servicio Ecuatoriano de Normalización indica sobre el rotulado de productos alimenticios procesados que establece que en las etiquetas se deberá colocar que contiene o no transgénicos, si es que este contenido supera el 0.9% dentro de los alimentos que están contenidos. Si el porcentaje es menor, esto no será necesario. Finalmente, la decisión queda en el televidente, pero nos queda mucho por investigar, Arturo. Queremos agradecerles muchísimo por su presencia. Sabemos que el tiempo es corto y que, bueno, lo importante aquí es empezar a darle algo de curiosidad a usted, amigo, que está desde el otro lado, para que también se ponga a investigar y tenga su lado al respecto y tenga también su argumento. Mañana tenemos otro tema de interés. ¿Cómo se celebra la Navidad en el Ecuador? Hay muchísimas formas, pues somos un país megadiverso, pluricultural, y entonces Luchito dice que celebra con Papá Noel. No sé quién más que esté detrás de cámaras nos pueda celebrar igual. Mañana les contaremos mucho más al respecto, les esperamos. Buen día para todos. Chao, chao, hasta mañana.